Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Okay. Buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días. Bueno. Buenos días. Buenos días. Ok. Entonces, viernes lluvioso habíamos quedado acá, ¿cierto? Y el tema que estamos viendo son medidas de posición central. Entonces, buenos días. Y buenos días. Entonces, hay dos símbolos, digamos, iguales. Yo tengo una muestra que va a llamar X, y si cojo la población, utilizo esta letra. ¿Sí? Esta se llama X trazo y la de abajo se llama mu. Y simboliza la media poblacional. Entonces, pensemos en esta situación pequeña. ¿Cuántos datos hay acá? 20. Listo. Y tengo dos alternativas. Hacer la media por este o por este lado. ¿Ya? Entonces, por favor, ayúdenme a hacer esta primero.
Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto suman los 20 datos? Buenos días. ¿Ya? Ya. O sea, le dio cuánto, 1400, 1500. 578. Entonces, la sola suma de todas las X da 1578. Y si divido por 20, entonces daría ¿cuánto? 78.9. Errado, ¿no? Sí. ¿Qué se llama? Buenos días. Ok. ¿Cuántos datos? 20. Listo. Y lo asumí que eran datos no agrupados, ¿ya? Ahora, hay una formulita ahí de K. La voy a escribir de K otra vez. Dice que K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de N. ¿Sí? ¿Qué es N? El número de datos. Listo. ¿Cuánto le da K? Cada 5.29. Entonces da 0.5 puntos. Con dos decimales es suficiente. ¿Ya? Buenos días. Si tengo 5.29, entonces lo aproximo aquí. ¿5 qué? Intervalos, rangos, líneas. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Cuánto vale el mínimo? 35. Uy. ¿Cuánto vale el más grande? 150. 56. Sí. Y la diferencia, 121. 120. ¿Y lo divido en cuánto? 5. En 5. ¿Qué es esto, no? Y eso me da 24.2. 24 puntos. Entonces 24.2 va a ser ¿qué? Lo que se suma La amplitud de cada intervalo. Entonces, el primero arranca en 35 y va hasta ¿dónde? Hasta 59.2. Y el segundo arranca en ¿dónde? Entonces, ¿qué fue lo que arranqué desde dónde? En el mínimo. Yo aspiro a que cuando termine acá, el último número sea ¿cuál? 156. Listo. 59.2 hasta 3.4. 83.4. 83.4. Uy, perdón. Hasta 107.6. 107.6 hasta 131.8. Y 131.8 y hasta 156. Listo. ¿Ya? Bueno. Ok. Aquí puedo poner marca de clase, güey. Voy a poner empezar por F. F traduce ¿qué? Frecuencia. Si es la F chiquita, es frecuencia absoluta. Si es
La F mayúscula es frecuencia acumulada. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuál es la frecuencia en el primero? 3. 25, 53. Aquí no puedo rayar allá en el telón porque... Ah, pero puedo rayar acá. Bueno, ¿está entre qué? Listo, entonces sería este, ¿no? 1, 2, 3, más 10, 4, 5, ¿sí? Entonces, entre 35 y 59, ¿cuántos datos hay? ¿Ya? ¿Cuántos hay entre 59.2 y 83.4? O sea, entre 60 y 83. ¿Cuánto le dio? Voy a poner un vehículo. Listo, entonces, se me fue el nombre. Ok, 74. Sí. 82. Sí, van 2, 70. Van 3, 70. Van 4, 77. Van 5, 67. Van 6, 74. 7. ¿Cuántos hay? ¿2? Me perdió la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. ¿Sí? 10. Listo. Entre 80 ya van 15. ¿Me queda faltan qué? 5. Entre 107 y... perdón, entre 83 y 107. Así. No. 1. El 100. 1. Listo. Entre 107 y 131.8. Ya me quedan 4. Este, ¿no? 1, 2, y este, ¿no? 3. ¿Y acá cuántos hay? 1. ¿Para un total de cuánto? De 20. Listo. Siguiente columna, ¿cómo se llama? MC. MC, ¿se traduce? Son los intervalos. Marca de clase. Listo. Ahí se hagan un juego con la calculadora. Sume los dos y divide. 47.1 o 6. 1. Sí, 1. El punto intermedio de estos. Sumen los dos y dividan por 2. ¿Cuánto, perdón? 71.3. Ok. 83.4 más 107.6. 95.5. 95.5. Y el punto intermedio de este. La suma y se divide por 2. 119.0. 119.7. Y el último, como 140. 143.9. Se llama marca de clase. Ok.
Entonces, bueno, hay que borrar acá. ¿Qué sigue? Utilizar la marca de clase. Entonces, cuando yo veo aquí la fórmula, la ecuación, ¿sí? ¿Qué me dice? Haga la sumatoria de marca de clase, ¿por quién? Por la frecuencia. Entonces, 5 por 47.1, ¿cuánto le da? ¿Cuánto? 235.5. Sí, ok. Voy a poner el título de esto. Ok. 10 por 70, pues ¿se da cuánto? 703. Listo. 1 por 95.5, pues da 95.5. Y 119.7 da que 358. 59.1. 359.1. Y este da 143.9. Lo que me da acá es lo que está en la fórmula. Sumatoria de marca de clase multiplicada por la frecuencia. ¿Cuánto le dio? 1547. ¿Qué? Y va así, 5 y 5, 10, 9 y 1, 10. ¿Y cuánto nos dio allá? ¿Cuánto nos dio allá en el primero? 1578. ¿Y aquí dio cuánto? 1547. ¿Profe, está mal? ¿No? Es simplemente que se va perdiendo un poquito de ¿qué? De exactitud, ¿sí? Pero cuando uno no tiene 20 datos, sino que tiene 20.000 datos fácilmente, ¿sí? O 2.000 datos, ¿sí? ¿Sí? O los datos de todos los estudiantes de la universidad, pues uno no puede ponerse a hacer esto, que es a sacar ¿qué? Uno por uno. Sino que uno, ¿sí? Hace resumen, digámoslo así, y agrupa. Entonces, con esa situación, ¿cuánto nos dio la X acá? 77.3. ¿Ya? Ok. Entonces aquí, esto se llama datos no agrupados. ¿Y esto se llama qué? Datos agrupados. Ok, ¿ya? Bueno, para lo que sigue vamos a trabajar bajo la misma modalidad 5. ¿Sí? Entonces, ok. Otra vez, ¿cuántos datos hay ahí? 20. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuánto? 27. ¿Cuál es el más grande? 82. Yo me he adelantado, de hecho, que la moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite ahí? 42. ¿Cuántas veces? 65. 65 veces. 7 veces. Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. Dijimos que el mínimo era ¿cuál? 27. 27. ¿Y cuántas veces se repite el 27? ¿Cuál le sigue después del 27? ¿Cuántas veces se repite? Sí. Después del 42, ¿cuál sigue? 65. Ese se repite ¿cuántas veces? 7. Llevamos que 14 datos, ¿no? ¿Sí? 2, 5, 7, sí. Después del 65, ¿cuál sigue? 7, 4, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite? 3, ¿ya? Y ahí llevaríamos ¿qué? 17. Y después del 74, ¿cuántas veces? 3, ¿ya? Entonces, aquí, en este caso particular, ¿qué está pasando?
La variable X, ¿sí? Solamente está tomando un número limitado de ¿qué? De números, ¿sí? Entonces, cuando surge esa situación, ¿sí? Se llaman datos categóricos, ¿sí? Cuando el número de opciones es un número ¿qué? Limitado. Entonces, eso se llaman datos categóricos. Y pueden ser numéricos o pueden ser ¿qué? ¿Sí? Cualitativos, ¿sí? Pueden ser cualitativos. Entonces, uno le dice, no, es que no me quiero meter en eso. La carrera, ¿qué carrera estudia? ¿Sí? Y le dan un número de ¿qué? De opciones. ¿Sí? O le preguntan cuál es su comida preferida. ¿Sí? Una encuesta. La mexicana, la colombiana, la santanderiana, sí, la costeña, pero solamente le dan un número ¿qué? Limitado de opciones. ¿Sí? O qué marca de vehículo tiene en su familia. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces acá lo que son marcas, colores, preferencias, ¿sí? O el más tradicional, el de satisfacción, ¿sí? La escala de Likert. No le gusta, ¿hasta qué? Si le gusta, tal. Entonces acá, o servicio pésimo o el servicio excelente. Entonces aquí, la X, ¿cuál es el mínimo? 27. Después de 27, después de 42, después de 65, 64. después de 74, 22. Solamente ¿cuántas opciones? 5. 5, no hay más, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Ya? ¿Cuántas veces el 27? 2. ¿Cuántas veces el 42? 5. Se van a completar 20, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Esto tiene que dar 20. ¿Cuántas veces el 65? 65. 7. 7. ¿Cuántas veces el 74? 3. ¿Cuántas veces el 82? ¿Cuánto? 3 veces. 7, 14, 17, 20. ¿Y esto me da más de 20? Esto es el número de ¿qué? De datos. ¿Ya? ¿Qué sigue? Sigue lo que está en la fórmula en el numerador. Entonces sigue XY, ¿por quién? Por este. Listo. ¿Ya qué? ¿Por qué el mismo ahí arriba es 35? ¿Listo? Entonces, 54. ¿Qué más? ¿Cuánto da acá? ¿210? 210. 210. 4.000, ¿qué? 455. 455, sí. ¿Listo? 200, ¿qué? 22. 22. Y este 346. Y la suma en días 187. 1187. Sí. Entonces, esto que está aquí es sumatoria de X y por F. Y 1187 dividido 20. ¿Cuánto da? 59 puntos. Ok. Bueno, muy
Un detalle. Todos los valores eran números enteros, ¿no? Todos los valores eran números enteros. Sin embargo, el promedio me dio entero, ¿no? ¿Lo debo aproximar? No. Los promedios se mantienen los decimales. Por una sencilla razón. Si yo tengo aquí decimales y esta es la variable por persona en una población de 1 millón de personas, ¿sí? ¿Sí? Cada dígito hacia allá, ¿sí? Tiene sentido, ¿sí? Entonces, si yo le digo que el promedio de, digamos, el consumo por casa, ¿sí? Es 59.35 metros cúbicos de agua, ¿sí? Entonces uno dice, el punto 35 no es nada, ¿sí? Es un balde, ¿sí? Pero si ese punto 35 lo multiplico por, ¿sí? Ya 1 millón de casas en Bogotá, o, ¿sí? O 200.000 casas en Bucaramanga, este punto 35, el baldecito que era por casa, si pego todas, ¿sí? Pues ya se me vuelve, ¿qué? Un gran tanque de agua. Entonces los decimales no los corto por esa razón. Ok, bueno. Esta que estábamos viendo se llamaba media aritmética, ¿sí? O si digo la media, asumo que es por simplemente la media aritmética. Pero tiene unos primos, y este se llama la media geométrica. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Que en el anterior el concepto era que yo sumo y al final, ¿qué? Divido. Pero ¿qué pasa si yo en vez de sumar me pongo aquí a multiplicar? ¿Ya? Entonces acá, si empiezo a multiplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a pasar? No puedo dividir porque no sumé, sino que debo sacar la ¿qué? La raíz n, ¿sí? Entonces, si yo les traigo a ustedes acá 20 datos y ustedes los sumaron, ¿la calculadora puede dividir por 20? Sí, claro. Pero si cogemos los 20 datos, ¿sí? Y multiplico, ¿sí? ¿La calculadora puede sacar raíz 20? Sí, probablemente sí. ¿Y si son 30 datos? ¿También? ¿Y si son 50 datos? ¿También? ¿Y si son 80 datos? No. Creo que llega como a 60 y algo. ¿Sí? Yo creo que llega como a 60 y algo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí la sacó la de 80? La sacó la de mí. ¿En serio? Sí. Uy. Bueno, tengo que tocaría poner un número exageradamente ¿qué? Grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque cuando uno va multiplicando, la curva no es lineal, sino es exponencial. O sea, la curva tiende a tomar valores grandísimos, ¿ya? Entonces, acá, miremos el efecto que pasa. Entonces, acá, para no complicarme, solamente 6 datos. Profe, ¿cuándo se aplica eso? Cuando los datos son demasiado variables, ¿sí? Las diferencias entre los datos son demasiado variables. Aquí hay 6 datos. 7, 20, 13, 2, 15, 6, 43 y 27. Entonces, por favor, primero saquemos la media. Me dicen cuánto da la media. O sea, sumemos estos 6 datos y me dicen cuánto da. La suma. La medida solita. ¿Cuánto le dieron? 125.
Perdón, espérate. Un poquito para atrás. ¿Cuánto es la sumatoria de X? 925. 925. Como N vale, ¿cuánto vale N? N vale 6. Y al dividir 925 en 6, ¿cuánto me da? 154. Vamos a 16. ¿Ya? El concepto acá es que pues hay una persona que aporta 20, el otro 20, 7, el otro 20, el otro 13, y el otro este aporta 643. Cogemos ahí, dividimos y a cada uno le tocaría ¿cuánto? 154. Pero hay un valor que está muy lejano y otro a ambos extremos, ¿ya? Si hago la multiplicatoria, vamos a decir la multiplicatoria, símbolo de multiplicatoria de X, no me hago. Si hago la multiplicatoria de X, ¿cuánto me da? 7 por 20, ya ahí van 140 por 13, por 215, por 643, por 27, ¿cuánto le da? Ya no le da 925, ¿no? Híjole, puya. Espera. ¿Cómo? 6.793 millones. ¿Así? Sí. 359.300. Sí. 359.000. 300. 300. ¿Y eso que solamente fueron qué? 6 nombres. Siempre le voy a echar el cuento. Hay un ejercicio en matemática que es, uno coge la mitad del grupo, lo lleva para un salón y coge la otra mitad y lo deja acá. Y escribe los números del 1 al 20. ¿Sí? Y en el otro salón escribe los números del 20 al 1. ¿Sí? 20, 19, 18. Y le da uno más o menos 20 segundos para que haya la multiplicatoria de ¿qué? De los números. ¿Sí? En 20 segundos nadie es capaz de ¿qué? De hacer. ¿Sí? Pero le dice que ponga un estimado. ¿Dónde cree que sale el número más grande? ¿Mm? Entonces, el uno empieza a asumir que el número va a ser supremamente grande y el otro número va a ser más ¿qué? Más pequeño. Entonces aquí, viene este número. Si le hubiera agregado otro número, ya estaríamos hablando de, ¿qué? De billones. Bueno, ¿a eso qué tengo que hacer? Entonces, a eso tengo que sacarle la raíz 6793, 359, 300. ¿Sí? ¿La raíz qué? 6. Y la raíz esta, entonces, ¿cuánto me da? ¿Sí? Ok. Bueno. Si miran allá, ¿sí? Eran 6 datos. De esos 6 datos, los primeros 4 están por debajo de ¿qué? De 27. ¿Sí? Y hay dos números que pues potencian mucho eso. Al hacerlo así, ¿el qué hace con la media? ¿La corre hacia dónde? Hacia los números pequeños. Hacia los números pequeños. ¿Ya? Y aquí lo ponen como en un valor más que, más hacia a la mitad. Pero más adelante vamos a ver algo que esto acá se llama sesgo, ¿sí? Los números están sesgados, ¿sí? Hacia un lado, ¿sí? Entonces aquí es lo que le va a hacer es corre más hacia donde haya, donde haya más, donde se presenta más cantidad de datos, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? La media geométrica. ¿Cuándo es que se utiliza? O sea, pero hablando en términos prácticos. Ya.
Aquí hay un ejemplo. Cuando hay, digamos, se presenta mucha variación, pero entre los datos. O sea, o cuando algo que vamos a ver más adelante, cuando haya unos sesgos muy marcados, ¿sí? O sea, que, digamos, haya una distorsión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un partido de baloncesto, ¿sí? Y hay 5 jugadores así normalitos, así yo chiquito, ¿sí? ¿Sí? De 1,70, ¿sí? Y llega uno que mide 2,10, ¿sí? Entonces ahí se presenta una ¿qué? ¿Sí? Entonces, distorsión. Entonces, si yo quisiera sacar la media de estatura, ¿sí? ¿Sacaría cuál? Este, ¿sí? O en cuestiones de precios, ¿sí? De bolsa de valores, que haya una distorsión, ¿sí? O sea, que haya un valor que sea demasiado, ¿qué? Valores atípicos, ¿sí? Pero de 100 datos, 3 o 4 datos, ¿sí? Sean muy, ¿qué? Muy atípicos, ¿ya? Entonces, lo que él hace es, digamos, corre la media y no la pone en la mitad, sino la corre un poquito hacia donde está la mayoría de datos, ¿ya? Ok. Listo. Bueno. Y acá alguien se puso y dijo, ¿qué pasa? Bueno, aquí con los mismos datos. Pero aquí la aplicación que se hace es cuando uno quiere como homologar diferentes, no datos, sino como diferentes escalas, ¿sí? Hay este sí tiene una aplicación muy específica y es en selección de ubicación de sitios, ¿sí? Entonces uno va a hacer algo, hay una cosa que se llama por puntos, ¿sí? Y Brown y Gibson, y ellos proponen esto. Entonces, si voy a seleccionar un sitio y el sitio lo voy a seleccionar por los valores de los servicios públicos, ¿sí? Pues me doy cuenta que el recibo de la luz, ¿sí? Más o menos después me pueden estar cobrando, creo que es el más costoso, ¿sí? Pero más o menos ronda los 200,000 pesos, ¿sí? ¿Ya? Y el más barato es el recibo del gas, ¿sí? Y ronda más o menos los 50,000 pesos. O sea, no son, están como en regiones que diferentes. Si yo miro el recibo de mi vecino, yo pago 200,000 pesos, mi vecino de pronto paga 210, el otro paga 180, pero más o menos oscilan en ¿qué? En 200,000 pesos. Y le pregunto por el de la energía, ¿verdad? Y el del gas, más o menos yo pago 50,000, mi vecino paga 45, el otro de pronto vive poco ahí y paga 30,000 pesos, pero más o menos oscilan en ese valor. Pero si yo voy a sumar los 4 recibos, el del gas, el del agua, el de la energía, el del internet, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Pues estoy sumando en cierta medida cantidades de escala aquí, diferentes, como los dedos, ¿sí? Y un aumento, vale, cuidado, un aumento de 20,000 pesos en el recibo de energía es el 10%, ¿ya? ¿Sí o no? O sea, si pago 200,000 y me sube 20,000, ¿cuánto se me subió? El 10%. Pero si el del gas, que vale 50,000, se me sube 20,000, ¿qué pasa? ¿Se subió cuánto? El 40%, ¿sí ven? Entonces, en esas situaciones, pues se propone esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que él hace? La propuesta, ¿cuál es? Pues no sume los números, sino sume los ¿qué? Los inversos. Y después saque el promedio de los inversos. Y después saque el inverso a ese ¿qué? A ese promedio. Entonces, más o menos lo que está proponiendo ahí es que en vez de sumar 7 más 10 más 13, ¿qué va a hacer? Pues va a sumar un séptimo más ¿qué? Más un décimo más un ¿qué? Un treceavo. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces está sumando los ¿qué? Los inversos.
Después que sume todos los... Ah, bueno, dígame cuánto da eso. 0.3. ¿No lo tiene fraccionario? Ah, no, no. Ah, bueno. 0. Y, perdón, y tiene que dar un número decimal, ¿no? No, porque todos son ¿qué? ¿Cuál es el efecto acá? Que el que es más pequeño se vuelve más ¿qué? Más grande. Y el que es más grande se vuelve más ¿qué? Más pequeño. Moisés, ¿cómo lo ve? 0.3. 313, ¿ya? Bueno. A esa sumatoria, ¿qué le va a hacer? Ahora, a ese número, a 313, lo dividimos en ¿cuánto? En 6. ¿Y eso cuánto le da? Sería 6. No sería 6 entre el. Ya. Y lo No, pero es que yo sigo con la primera fórmula. Pero igual es 1 sobre. Sí, ya. Sino que esta es la historia, ¿no? 3. O sea, lo que yo hago es la suma de los recíprocos. A los recíprocos le saco ¿qué? El promedio. ¿Y eso cuánto me da? 3.19. 0 punto. 3.19. No, este sobre este. 0.05. 0.052. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Es la sumatoria de 1 sobre X sobre ¿qué? Sobre E. Pero a esta hora le hallo ¿qué? El inverso. Entonces, el inverso de esto, de 1 sobre 0.052, ¿cuánto me da? Ahora sí. 19.16. 19.16. Así lo tengo acá. Bueno, yo puse 19.17. ¿Ya? Ok. Claro. Si yo tengo esto, pues este n, que es el divisor del divisor, pasa aquí. Acá. Entonces esta es la fórmula que quiero. ¿Sí? ¿Ese qué hace? Todavía lo corre más hacia dónde? Hacia los valores, ¿sí? Digamos, donde haya más valores. Ok. No, también podría decirlo, bueno, en cuestiones de costo se presenta también la marca de carros, ¿no? O sea, que hay pues, carros económicos, carros, sí, y hay carros de alta gama, ya que, sí. Bueno. No creo que sea necesario hacer otro ejemplo, lo hacemos. A ver, el viernes con el quiz. Bueno. Ok. Veamos 3 valores, ¿no? La media geométrica y la media armónica. Bueno. Ahora hacemos uno completo. Esta se llama la mediana. Ojo porque los nombres son similares, ¿no? Media y mediana. Entonces la mediana lo que dice es el valor o es la X que está ubicada exactamente en dónde? En la mitad. ¿Ya? En la mitad. ¿Sí? Pero tengo que tener en cuenta algo. Los valores tienen que estar ¿qué? Ordenados. De menor a mayor. ¿Ustedes saben en el colegio cómo se ordenan los niños? ¿Pero cómo lo hacen? Por comparación. Y se comparan, a la vez se van comparando dos. Solamente se comparan dos. Y pues eso lo hacen automáticamente, ¿sí? No necesitan ninguna regla ni nada. Simplemente pares acá y ¿sí? Este está más alto, usted vaya para atrás. ¿Sí? Y si son aquí, digamos acá, ¿cuántas barras hay?
En total. 9. 9. Entonces, el que está en el puesto número 5 se llama ¿qué? La mediana. ¿Ya? La mediana. Y pues aquí es fácil el concepto. ¿Por qué? Porque si estos fueran personas, antes que él, ¿cuántos hay? 4. Y después de él también hay ¿qué? 4. ¿Ya? Entonces acá, a nivel de análisis, a uno le sirve eso porque el 50% está a la derecha, el 50% está aquí, a la izquierda, ¿ya? Que es más o menos el concepto que vamos a manejar más tarde, que son los percentiles. Entonces, la primera gran división es dividir la población en ¿cuántos? En 2, 50% y 50%. Si hay un número par. Número par, me quitó la pregunta, ¿sí? Bueno, bien, ¿sí? Ok, muy bien. Sí, pero la cuestión es, bueno, si hay un número ¿qué? Par. Bueno. Entonces aquí, lo que yo tengo que mirar es, digamos, más que la parte gráfica, pues sí me dice, pero lo que yo tengo que centrarme es en ¿qué? En el valor de esta variable. En el valor de esta variable. De este. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasa si el número es par? ¿Sí? Si el número es par, puedo tener dos situaciones. Una, que los dos del medio sean ¿qué? Igual. Entonces me salió. Pero, ¿y si no son iguales? Entonces, ¿qué me toca hacer? El promedio de los dos. ¿Ya? Ok. Entonces acá, bueno, que yo les decía, 50% para acá y 50% para acá. Y lo que uno dice es que el 50% es mayor que este o menor que este. Bueno. Entonces acá, bueno, aquí, déjenme, aquí, pero voy a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Bueno, sigo haciendo trampa, ¿sí? ¿Cuántos datos hay? 11. Entonces digo que si yo los ordeno acá, digo que la mediana vale ¿cuánto? Vale 3, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si el número de datos es ¿qué? Es par? Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El más pequeño vale ¿cuánto? 1. ¿Y el más grande vale? 5. Primer paso, ¿qué hago? Los ordeno de mayor aquí a menor. Y acá, entonces busco acá y me tocaría buscar ¿qué? El puesto 5 y el puesto ¿qué? 6, ¿sí? O digámoslo así, ¿cuántos datos son? 10, dividido en 2, 5, ¿tá? Si fueran 11, ¿cuánto me darían? Dividido en 2, 5.5, me tocaría buscar el puesto 6. Aquí me tocaría buscar el puesto, entre el puesto ¿qué? Entre el puesto 5 y el puesto ¿qué? 6. Entonces acá, veo que en el puesto 5, ¿quién hay? Un 2. Y en el puesto 3, en el puesto 6, ¿quién hay? Un 3. Entonces digo que la mediana, ¿cuánto vale? 2.5. Si los dos fueran iguales, pues el promedio da ese, ¿no? Pero si son diferentes, me tocaría hallar ¿qué? El promedio. ¿Cómo lo interpreto? El 50% de los datos está por debajo de ¿cuánto? Y el 50% de los datos está por encima de 2.5. ¿Ya? Entonces, acá. Bueno, esto es muy simétrico. Pero si miran el primer ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿cuánto me daba acá? 59.35, ¿cierto? Hágame un favor, ¿cuántos datos hay por debajo de 59.35? Ahí. No. 7. 7.
Porque ahí el 27 se repite ¿cuántas veces? 2. Y el 42 se repite ¿cuántas veces? 7. Por encima de 50, por debajo de 59, ¿cuántos hay? Y por debajo y por encima, 13. ¿Ya? ¿Cuál es la mediana acá? ¿Cuál es la mediana? 66. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántos datos hay? 20. 27, 42. Falta uno, ¿no? 42. ¿Hasta dónde? Hasta el último dato, ¿cuál es? 82. ¿Cuántos datos son? 20. ¿Es un número qué? Par. O sea que la mediana está ¿en dónde? Entre 11 y... Perdón, entre 10 y 11. Entonces acá, a pesar de que sí son datos categóricos, pero... ¿sí? Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el puesto 10 y este es el puesto ¿qué? 11. ¿Ya? ¿Y el promedio de 65 más 65 cuál es? No, 65. 65. ¿Qué puedo decir? Que el 50% de los datos está por debajo de 65 y el otro 50 está por... ¿sí? ¿Ya? ¿Ese se llama cómo? Medida. Y ya, el ejemplo me cayó de perlas. Es diferente a la que, a la media. Pero ahí el 50% no está debajo de 65. Claro. O sea, hay una parte que es igual. ¿Qué? Ah, sí. O sea, es igual o menor a 65, sería lo... Sí, pero aquí hay 10 datos por debajo y hay 10 datos que por encima. ¿Ya? Entonces, que los datos aquí son compartidos. Sí. Sí, sí, sí. Pero si hay 10 datos hacia allá y hay 10 números hacia acá. ¿Ya? Ok. Bueno. Este es pues, lo que veníamos explicando, ¿sí? Cuando es par, simplemente, ¿sí? Es el punto que está en la mitad. Cuando está aquí, cuando es par, pues es el que, es el promedio de los dos que están en la mitad. Cuando es impar, simplemente tomo el valor que está ubicado en el punto que medio. Si son 5 datos, ¿sí? Tomaría el que está no puedo hacerlo. El que está en el número ¿qué? Número 3. Si son 10 datos, me tocaría ¿qué? El número 5 y el número ¿qué? 6. Y saco el promedio de los dos. ¿Ya? Ok. Bueno. Esta se la dejo para que la lean. Más o menos leer lo que yo dije. Este dato, el concepto es muy sencillo y ya creo que lo hemos hecho. ¿Y se llama qué? Moda. Entonces, vuelvo y recurro acá. ¿Qué es la moda? Pues la moda es el dato que más se ¿qué? Más se repite. ¿Ya? ¿Y tiene que estar en el medio? No necesariamente. Entonces acá, aquí dio 65. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la moda? Cuando tengo datos agrupados. ¿Ya? Cuando tengo datos agrupados. ¿Por qué? Porque cuando tengo datos agrupados, el rango que tenga o el intervalo que tenga mayor cantidad de datos no necesariamente tiene la que a la moda. ¿Sí? Entonces, profe, no entendí.
Regalemos nombre. Más grande. 937. Uy, pero no ahora es muy bien. 67. Bueno, 67. 81. Bueno. 82. Y esto de cuánto, 15. Y sí. 7. Y no sé, 112. Digámoslo otro acá. 112 y 127. ¿Ya? Con intervalos de 15, ¿no? Más o menos. Esta sería el intervalo, entonces, y acá la frecuencia. Entonces aquí voy a poner 4, voy a poner 10, voy a poner 12, voy a poner 3. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Dónde esperaría que estuviera la moda? Claro que todo cuento suma eso. Listo, 29 de edad, ¿ya? Va. Lo único que yo sé es que entre 17 y 82, ¿cuántos datos hay? 4. Entonces empiezo acá. 72, 75, 75 y 77. Ahí están los que 4 datos, ¿ya? Después me dice que aquí ¿cuántos hay? 10. 10, ¿no? Entonces está el 82, 83, 83, 83, 83, 83, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 87 y 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta 1. 93. ¿Ya? Entonces, aquí me dice que entre 82 y 97, ¿cuántos datos hay? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Y me dice que entre 97 y 112, ¿cuántos datos hay? 12. Pues 97, 97, 98, 98, 99, 99. 100, 100, 101, 101 y así. ¿Ya? Hasta llegar a cuántos datos en ese rango. 12. ¿Ya? Pero como en pareja, ¿no? ¿Cuánto lleva aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completemos. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Entonces, 105, 105, 106, 1, 2. 11, 12. Están los 12. ¿Ya? ¿Dónde está la moda? ¿Ya? Claro. Uno esperaría que ¿qué? Que el rango que tuviera más frecuencia también tuviera ¿qué? La moda. Pero lo que yo quiero demostrarles es que ¿qué? Que no necesariamente. ¿Sí? Y no siempre, ¿no? Pero sí, sí acepto eso. Que el que tiene más probabilidades de tener la moda es el rango que tenga mayor ¿qué? Frecuencia. ¿Ya? Ok. Y eso lo digo porque en algunos libros pues, asumen que aquí está la moda y lo que hacen es un punto intermedio entre 97 y ¿qué? Y 112. Pero ya se dieron cuenta también que después que uno agrupe, pierde los datos, ¿no? O sea, ya uno no sabe. Bueno. Bueno, eso es lo que decía acá. ¿Qué va a pasar con la moda? Casos particulares. Puede ser amodal, ¿sí? O sea que ¿qué? ¿Sí? Entonces yo pongo un taller y, no, ¿cómo se llama eso? Un quiz de asistencia, ¿sí? Y todos sacan 4, ¿sí?
Ahí no, ahí es que. Todos lo sacaron, la misma. Modal, cuando hay una moda. Bimodal, cuando hay que. Hay dos valores extremos, dos valores que se repiten con la misma frecuencia, ¿sí? Y multimodal, cuando hay más, hay más de qué, más de una moda. Profesor, ¿verdad? Sí. Ya vuelvo sobre el anterior. Este es modal unimodal, cuando hay una sola ¿qué? Una sola moda. Bimodal, cuando hay aquí un ciclo y vuelve y se repite, ¿sí? Y multimodal, cuando hay diferentes ¿qué? Entonces, cuando hay muchos datos, esto puede pasar, ¿sí? Pues no van a ver exactamente así, pero digamos sí. Tal. Y lo otro es que acá puede pasar esto. Viene acá, viene una pequeña caída acá, viene acá y vuelve y otra vez se presenta acá. O sea, las dos modas no están ¿qué? Pegadas, ¿sí? Pueden haber aquí pequeños cimas, ¿sí? Y vuelve y otra vez ¿sí? Entonces ahí, pues, aquí hay que primero aceptar de que sí es que es bimodal o puede ser que multimodal. Pues cuando uno tiene 20 datos, 30 datos, pues sí aparece fácilmente que uno o dos, pero cuando ya son 15,000 datos y eso, pues esto también puede pasar. Bueno. ¿Datos qué? Categóricos, ¿no? Sí. Entonces aquí dice que en una guardería, ¿sí? El niño más pequeño tiene 9 meses y el niño más grande tiene ¿cuánto? 15. Pero solamente hay un niño de 9 meses y hay un niño de ¿qué? De 15 meses. Ojo con esto, al mes siguiente esto cambia, ¿no? Todos los niños van cambiando de edad. Y acá, entonces, el que tiene más es el niño que tiene ¿qué? 12 meses, ¿sí? Pero fíjense que aquí esto es diferente a esto, ¿no? Aquí dice que el niño tiene ¿cuánto exactamente? O tiene 9 meses, o tiene 10, o tiene 10, o 11, 12, 13, 14 o 15 meses, ¿ya? No le estoy diciendo que está entre 9 y 12 meses, ¿no? Sino que tiene exactamente ¿qué? 9 meses. Bueno, entonces esta sería la ¿qué? La moda. Bueno. ¿Y cuál es la mediana? Para saber la mediana, ¿qué es lo primero que tengo que saber? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos niños hay? Dale porque voy a agregar otra cosa acá. ¿Cuántos niños hay de 9 meses? 1. ¿Cuántos niños hay de 14 meses? ¿Cuántos niños hay menores de 12 meses? ¿Cuántos niños hay menores de 12 meses? ¿Ya? ¿Cuántos niños hay menores o iguales a 12 meses? 30.
Entonces acá va a aparecer otro detalle que se llama F. Voy a ponerle aquí un palito aquí abajo para señalar lo que es F mayúscula, ¿sí? Y se va a llamar frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Entonces, hay un niño menor de qué? Perdón, ¿un niño de qué? De 9 meses. Hay 5 niños menores iguales a qué? A 10 meses. Hay, ¿cuántos van acá? Listo. Hay 14 niños menores iguales a qué? A 11 meses. ¿Sí? Y menores a qué? A 12. Y aquí voy sumando, ¿sí? 14 más 16, 30. 30 más 11, ¿cuánto me da? ¿Voy bien? Sí. 41 más 8. 49 y 1, 50. Entonces digo que en total hay ¿cuántos niños? 50. O sea, la n vale 50. Y la n es un número par. Entonces, la mediana, ¿en dónde está? Entre el 25 y el 26. ¿Y dónde está el 25 y el 26? Entonces aquí, podríamos decir que aquí está entre qué? Entre 0 y qué? Y 1. ¿Ya? Aquí está entre qué? ¿El niño qué? Del 2 al 5. Del 2 al 5 hay 4 niños, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Aquí estaría de qué? Del 6 a qué? Al 14. O sea, si yo los ordeno en edad, ¿no? Aquí estaría de qué? Del 15 al qué? Al 30. Y aquí estaría del 31 a qué? Al 41. Aquí estaría del 42 a qué? Al 49. Y aquí estaría de qué? No, del 50 al 50. Y hay uno. ¿Sí? Bueno. Además, si quiere, podríamos estar aquí. Del 1 al 1. Y aquí habrían 8. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. ¿Sí? Bueno. Me perdí. 48, 49. ¿Ya? 50. Ahí están los 8. Listo. ¿Dónde está la mediana? Entonces, si son 50 datos, él va a estar entre el 25 y el ¿qué? Y el 26. Pero resulta que del 15 al 30, todos tienen ¿cuántos meses? 12. Entonces, el 25 tiene 12 meses y el 26 también tiene 12 ¿qué? Meses. O sea que la mediana de ese grupo es ¿cuánto? 12. La moda es 12. ¿Ya? Y el promedio, no sabemos. Creo que también es 12. No, porque está un poquito corrido para acá. ¿Alguien me ayuda con la media? Está más de 12, ¿cierto? 12. Listo. Okay. Bueno. Bueno, aquí lo que le decía, los datos en la muda pueden ser cualitativos, ¿sí? ¿Sí? Los datos ahí aquí. Bueno. 27 datos, ¿sí? ¿Sí? 27 datos. Bueno, no son tan similares, ¿no? Pero sí hay una moda, ¿no? Bueno, ¿cuál es el dato más pequeño? 33.
Y se repite una vez. Y el dato más grande, 99. 99. Y se repite una sola vez. ¿Ya? ¿Cuántos datos hay? 27. Bueno, entonces, primero que el mínimo vale 33. El máximo vale 99. La moda vale Es bimodal. 67, 57, 3 veces. Y el 54 también. 57 también. ¿cuál es el dato que se repite? 57, 67, 54. Aquí la moda es Laura. ¿Cierto? ¿Cuál se repite? ¿El 57 cuántas veces? 3. Listo. ¿El 54? 3. ¿Y cuál fue el otro que me dijo que se repetía? 67 también. ¿El 67 cuántas veces? 3. 3. O sea que no es unimodal. ¿Es qué? ¿Cuál? ¿Cuál otro? 72. El 72 ¿cuántas veces? 3. O sea que no es bimodal tampoco. ¿Es qué? Multimodal. Listo. Bueno. Como son 27 datos, ¿la mediana en dónde está ubicada? En el puesto número ¿qué? 14. O sea, 13 para adelante, 13 antes y 13 ¿qué? Después. Bueno. Listo. Por favor, hállenme la mediana a ver. Pero ¿cómo hago para ya no lo puedo quitar? Voy a tomar lista aquí. A ver cuántas Lauras hay. Empezando en 33, ¿no? ¿Cuánto fue el máximo? 99. ¿54? ¿Cuál fue el otro? 67. Después del 33, ¿cuál sigue? 42. 42. 37. A ver, una sola vez, ¿no? Sí, pues, 42, ¿cuántas veces? Después del 42. ¿Cuál? 48. Vamos a hacer un por paso. Después consigue 48. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto llevo? Después del 48.
54 tres veces, ¿no? Después del 54. ¿Cuántas veces? Y después del 57. Dos veces, ¿no? Listo. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos datos son? 27. ¿Ya? ¿Es un número qué? Impar. ¿Ya? Entonces, la mediana está ubicada ¿en qué puesto? 14. 14. Entonces acá significa que hacia allá hay 13 datos y hacia acá hay ¿cuántos? 13. Para un total de ¿cuánto? De 27. Y acá, entonces, ¿qué hago acá? Listo. Entonces, la mediana vale ¿cuánto? Pilas con esto, ¿no? Algunos me ponen aquí, la mediana vale 14, ¿no? ¿Y eso saca? 0, sí, así. No, la mediana vale 65. Si lo quiero así, entonces uno lo que puede poner es esto. La posición de la mediana es el puesto número 14 en orden ascendente. Listo, pero no lo han hecho, ¿sí? Haya la mediana, mediana igual 14, ¿sí? Venga. Pero, bueno, ok. ¿Cuántos datos son? ¿Cuántos datos? 27. No, amerita hacerlo por variables categóricas. No, digamos, sí hay poquitos datos, pero digamos también, bueno, se están repitiendo, ¿no? ¿Cuántos datos diferentes saldrían? 33, 37, 42, 48, 54, 57, 65. 14. ¿Cuántos datos? 14, no, medir. Bueno, hagámoslo de manera diferente, ¿ya? ¿Cuánto vale K? No, pero completo. Sin aproximarlo todavía. ¿Cuánto vale K? 5.70. Entonces, K, ¿sí? 1 más 3.3 logaritmo de N. ¿Cuánto da? 5.72. Aproximemos a 6. ¿Ya? Entonces acá empezaría. El 33 más menos 99, ¿cuánto da? 66 da la diferencia. Dividido en 6, ¿cuánto da? Cerrado, ¿no? Entonces empezaría con ¿cuánto? 33 ¿hasta dónde? Hasta 44. Asumo que este está abierto, o sea, no lo incluye, ¿no? No lo incluye. Y después seguiría 44 ¿a dónde? Y después 55 ¿a dónde? Después, perdón, 66 ¿a qué? 77, 77 ¿hasta dónde? 88 y acá 88 ¿hasta dónde? 99. Aquí sí, cerrado. Aquí abierto, abierto. Bueno, pero creo que ninguno, no hay ningún 66, no. ¿Cuántos datos hay entre 33 y 44?
Entre 44 y 55. ¿Cuánto? Este sería el primero, ¿no? Y este sería el segundo. Y este. ¿Cuántos? 5. ¿Llevaría cuántos? 10. Entre 55 y 66. ¿65 dos veces no? Sí. Entre 66 y 77. Y está el 67, está 3 veces. Está el 72, 3 veces también, ¿no? Cinco. No, Diez. no, porque este era multimodal y 67 se repetía 3 veces, ¿no? Ah, ya. 6. Y el 72 también se repite 3 veces. Y no sé si haya otro más ahí, ¿no? ¿Cuál otro? 75. Ah, este. Está colado ahora. Entonces, 7. Listo. Entre 77 y 88. Se llaman 22, ¿no? Faltan 5. Entre 77 y 88. Está el 78. El 87. 4. Listo. Y me faltaría. Tiene que sumar 27, ¿no? Entre 88 y 99. 2. ¿Y la suma cuánto da? Si van 15, 22. Es que en las anteriores. Hay 3. Hay 3, ¿no? Ah, bueno. Mira, porque si aquí está mal de aquí para allá y falta todavía las desviaciones y faltan las kurtosis y todo eso. Bueno. Listo. ¿Qué sigue? Marca de clase. ¿Sí? Bueno. La puedo quitar esto. Laura. Jubley. Caterina. Andrea Fabián. Silvia Margarita. Daniel. ¿Es que aquí la moda es Laura? Bueno. Laura 2, Laura Cadena. Ah, ya, dice Laura. Mildred Alejandra. ¿No? Edgar ya lo había visto. Silvia Natalia. Okay. Juan Camilo. Okay. Álvaro. Guevara. Brandon, Moisés. Sí. Nicole, Vanessa. No se pasa tampoco vino. Dariani. Ah, ya la vi. Iván. Daira, Valentina. Okay. José Julián. Osorio. Andrea, Natalie. Okay. Lady Joana. Natalia, Valentina. Bienvenida, Natalia. Bueno. Ya tomó una semana más de vacaciones. ¿Sí? ¿No? Está trabajando. Ah, bueno. Karen, Daniela. Okay.
Stephanie. Carol, Daniela. Julián, Santiago. ¿Lisa? Cara de Meli. Rubén. Laura, Valentina. Y Luis Miguel. Tómate el máximo. Uno más. Está bien, ¿no? Toda la marca de clase dieron 0.5, ¿no? ¿Sí? Bueno. En este ejemplo, porque ejemplo después lo vamos a continuar con otros indicadores. Bueno, entonces acá, ¿cuánto es la marca de clase acá? ¿30 y qué? ¿Cuánto? 38.5, aquí sería 49. 49.5, aquí sería, perdón. 60.5, aquí sería 71. Y aquí sería 82.5. Y en el último sería, perdón. Y aquí sería 93.5. Simplemente sería la marca. Pues, en un quiz, en alguna cosa, este lo pueden hacer automáticamente, ¿sí? Pues, no poner los valores parciales, sino de una vez poner ¿qué? El gran total. ¿Cuánto le da el gran total acá? La suma ya. Bueno, esto daría ¿cuánto? 170 y ¿qué? 192. No, pero, ¿de qué me están hablando? ¿Cuánto? 192.5. 192.5. Bueno. Y el último daría ¿cuánto? 187. Y el gran total se lo dio Andrea. ¿No? El total acá. 1677.5. Listo. Ok. Entonces, la media, ¿cuánto les da? O sea, 167.5 y yo 27. ¿Cuánto? 62.3. 62. ¿Ya? Oye.
Listo. Entonces ya tenemos una primera parte de la fotografía, ¿no? Una pregunta. Sí. En el caso de la media, digamos, geométrica o aritmética, ¿se puede aplicar a datos agrupados o datos categóricos? Sí, sí, y no. De todas maneras, aquí también se va perdiendo la... Además, fíjese que acá, si fuéramos al ejemplo, que empezaba con 7, 12 y saltaba a 600, ¿sí? Esto va a tener una distorsión grande, ¿no? Sí. Porque aquí me va a decir, son 7 datos y haga 3, pero los rangos van a estar grandísimos. O sea, el primero va a estar, si va de 7 a 600, y le dice haga 3 rangos, ¿sí? El primero va de 7 a 200. Y ahí van los primeros 5 datos. Después va de 200 a 400 y va a 0. Y el otro va de 600 al último número que era 640 y pico, ¿sí? Entonces ahí hay una distorsión grande. Entonces, pues lo que yo he visto es que siempre lo aplican es con pequeños datos y sin agrupar. Datos no agrupados. Ok. Mira, una cosa aquí se me... ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Cuántos? Los de la primera fila y primera columna cuentan. Sí, claro. Sí, pero es que aquí se me... O sea, Bueno, ¿cuántos datos hay? ¿Cuánto? 56, ¿ya? 56. Son 7, 8 filas por 7 columnas. Bueno. El dato más pequeño. 17. Sí, hasta ahora 17. ¿Sí? Hasta ahora 17. ¿Sí? Hasta ahora, ¿no? Sí, bueno. Y el dato más grande, 99. ¿Ya? Bueno. Creo que el dato que dice A más 10. Y hay un dato que dice que A más 10. Entonces, algo que yo utilizo para individualizar o personalizar las evaluaciones, ¿sí? Es el número de letras del nombre y el número de letras del apellido, ¿sí? Entonces, creo que el apellido más corto, Iván. ¿Cuántas letras tienen sus dos apellidos? ¿Cuántas? 8. ¿Sí? Ah, bueno. Y creo que estaba mirando, creo que el suyo es como más largo. ¿Edgar? El apellido. Los apellidos. La suma de las letras de los dos apellidos. Los números naturales, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Entre los dos apellidos? Uf. ¿Sí? Bueno. ¿Quién tiene apellido así largo así? ¿Osorio? No, creo que a 12. Pero los dos. Bueno. ¿Quién tiene apellido así largo? Sí. No. Nombre sí, vale. Aquí las dos niñas llaman Valentina. Bueno. Entonces, ¿cuánto le dio Osorio? 12. 12. Entonces, si se me va el nombre suyo, ¿no? Julián. Si Julián, entonces para Julián, esa casilla, ¿cuánto valdría?
22. ¿Sí? Y para Iván, ¿valdría cuánto? 18. ¿Sí? Y así, cada uno tiene un apellido que diferente y diferente de qué? Del número de letras. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le dio? Bueno. 15. ¿El suyo cuántas letras? 15. La A. Sí. Más 10, 25. 25. ¿Ya? Entonces así, pues yo hago que todo el mundo le dé un valor que diferente. ¿Ya? Entonces, yo también creo que es Fabián. Sí. ¿Cuántas letras tiene el apellido? 1 o 2. ¿Cuántas? Los dos. ¿Cuántos? Los dos, entre los dos 12. 12 más 10, 22. Entonces ahí yo jugaría. Vamos a empezarlo. Vean, este va a ser parte de la primera tarea que voy a poner, sí, pero digamos, quería aquí mostrarlo, sí, no, sí, está. Y hagamos para dejar así rápido, ¿cuánto valdría la K aquí en este caso? $6,75. O sea, serían 7 líneas, ¿sí? 7 rangos. Bueno. Esto casi no se ve, qué pena. Ah, pero el juego aquí no. Algo que me propuse este semestre es que usted tenga una experiencia de campo, sencilla. ¿Sí? Me imagino que tienen amigos y toda la cuestión. Pero esta es real. Esta es de un estudio de viabilidad de una cancha sintética. Entonces, yo quiero mirar como hoy, para que vean aquí, digamos, como en cierta manera, cómo usan de los datos agrupados. Entonces, aquí la edad entre 15, 20, 21, 30, 31, 40, ¿sí? Y acá, ¿sí? Entonces, estos serían datos agrupados, pero los agrupan de una vez, ¿sí? O sea, no le dan la oportunidad a la gente de que, ¿qué? De que diga exactamente cuál es su edad. Después viene la ocupación. Entonces, si es universitario, ¿sí? Aquí viene, bueno. Después dice nivel de ingresos familiares. Entonces, menos de 2 millones, entre 2 y 5, 5, 8, y mayor de ¿qué? De 8, ¿sí? Entonces aquí, pues esta sería una clasificación ¿qué? ¿Nominal o ordinal? Aquí sería ordinal, porque va aquí. Y aquí sería nominal porque, digamos, conjuga varias cosas. Es universitario, es empleado, es independiente, ¿sí? ¿Le gusta el fútbol? ¿Sí o no? Esa sería una variable que. No. Tiene dos valores nomás. ¿Sí o no? A ver, ¿tiene? Podemos decir que es dicotómico. ¿Sí? Pero también podría ser booleana porque está entre qué. ¿Sí o no? ¿Me gusta ver eventos deportivos? ¿Sí o no? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia para eventos? Es algo que uno ve en las encuestas, a veces que son, no, o sea, a veces las encuestas no preguntan por números ¿qué? Cerrados, ¿sí? Es decir, ¿cuál es su nivel de ingresos mensuales? Sino que a veces la gente lo que le pregunta es ¿en qué nivel de ingresos está? Entonces, sí. O sea, a veces hay información que a la gente no le gusta ¿qué? Dar, ¿ya? Entonces, pero en las encuestas, pues, generalmente, sí uno tiene que hacer eso. Listo. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Cerramos ahí todo lo que son las medias, ¿sí? Medianas. Y en la próxima clase empezamos con desviaciones y varianzas.
Antes de irnos, por favor, para comodidad y bienestar de todos, yo les dije que hiciéramos un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero entre ustedes solamente. Y el que lo organice y sí, pues yo hago contacto con él. Entonces, pues hay varias formas de hacerlo. Uno es pasemos una lista y anotan el teléfono. El problema, ¿cuál es? Que con esa letra, hay unos que tienen una letra muy bonita, pero otros no. Entonces, sí. ¿Cómo? No. Ah, bueno, ¿y quién lo organiza? Bueno, ¿Álvaro? ¿Álvaro? Juan. Oigan, bien, no. Álvaro allá atrás. Bueno, entonces, Juan Camilo, ¿no? Ahora sí lo cuento. O lo otro es que Juan Camilo nos dé el número. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, listo. Entonces ahí y yo ya les di mi correo, ¿no? Juan Camilo. Ah, ya. No, yo tengo el correo suyo. Pero no, entonces mándenme su número de celular. ¿Listo? Y así, por ejemplo, que uno no está sujeto a cualquier evento, que uno no puede venir a alguna cosa y es mejor avisarle, ¿sí? ¿Listo? Sí, señores, nos vemos el viernes. Profe, ¿cómo se puede el proceso para inscribirme en Moodle? Que yo no aparezco, o sea, este curso me aparece en mi aula de Moodle. O sea, ¿cómo es el proceso? Mándenme un correo. Te mando un correo. Sí, los que no aparecen en Moodle me mandan un correo. rdjacome @correo. No, pero él no puede entrar a Moodle. Listo. Vale, bro. Tal vez.